El Real Decreto Ley 9/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 15 de abril de 2026, ha marcado un hito significativo en la normativa del transporte de mercancías por carretera en España. Esta norma, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, responde a la necesidad urgente de regular la revisión del precio del transporte cuando se producen variaciones en el coste del combustible entre la formalización del contrato y la ejecución del servicio. La modificación se centra en el artículo 38 de la Ley 15/2009, que regula el contrato de transporte terrestre de mercancías, y también introduce cambios en la Ley 16/1987, relacionada con la ordenación de los transportes terrestres. La importancia de este Real Decreto Ley radica en su objetivo de proteger a los transportistas, quienes a menudo se encuentran en una posición de desventaja frente a grandes cargadores y clientes que imponen precios cerrados. En un sector donde el gasóleo representa un coste estructural y volátil, el mecanismo de revisión se convierte en una herramienta esencial para asegurar la viabilidad económica de las empresas transportistas. La norma establece que cualquier variación en el precio del combustible superior al 5% debe reflejarse de forma desglosada en la factura, lo que permite visibilizar el impacto real del gasóleo en el coste total del servicio. Esto no solo beneficia al transportista, sino que también proporciona transparencia y claridad a los cargadores serios, asegurando que los pagos se calculen conforme a la normativa vigente. En resumen, el Real Decreto Ley 9/2026 representa un avance crucial hacia la estabilidad y equidad en el sector del transporte por carretera, promoviendo un equilibrio contractual que beneficia a todos los actores involucrados. El artículo 38 de la Ley 15/2009 ha experimentado una modificación significativa, con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2026, que se publicó el 15 de abril de 2026. Esta norma busca abordar un problema crítico en el transporte de mercancías por carretera: la variación en el precio del combustible entre el momento de la contratación y la ejecución efectiva del servicio. A partir de ahora, cuando el precio del combustible sufra una variación, ya sea al alza o a la baja, el precio inicialmente pactado para el transporte deberá ajustarse en consecuencia. Este ajuste se aplicará automáticamente si la variación del precio del combustible es igual o superior al 5%. Sin embargo, las partes pueden acordar un umbral menor por escrito, lo que proporciona flexibilidad en la negociación. Además, en contratos de transporte continuado, la revisión del precio debe coincidir con el periodo de facturación acordado, asegurando que el mecanismo de ajuste se aplique de manera regular y predecible. Un aspecto clave de esta modificación es la obligación de reflejar de manera desglosada la variación del combustible en la factura. Esto significa que ya no se podrá ocultar el ajuste dentro de una cifra global, lo que proporciona una mayor transparencia y claridad tanto para el transportista como para el cargador. La factura debe incluir detalles como el precio base del transporte, la cuantía del ajuste por combustible, el periodo relevante y el criterio utilizado para calcular la variación. Este desglose no solo facilita la comprobación de los cálculos, sino que también protege al transportista al evitar que el coste del combustible quede invisibilizado. En resumen, la modificación del artículo 38 establece un marco más equilibrado y justo para la revisión de precios en el sector del transporte, garantizando que las fluctuaciones en los costes del combustible se reflejen adecuadamente en la facturación. El gasóleo es un coste fundamental en el sector del transporte de mercancías por carretera. No se trata de un gasto accesorio, sino de una partida estructural que puede variar significativamente y afectar la rentabilidad de las empresas transportistas. Cuando el precio del combustible aumenta, el margen de beneficio de una empresa puede verse seriamente comprometido, incluso si el camión continúa operando y se cumplen los plazos de entrega. Esta situación es especialmente crítica para autónomos, pequeñas y medianas empresas, así como cooperativas, que a menudo carecen de la capacidad de negociación necesaria frente a grandes cargadores y operadores que imponen precios cerrados. La reciente modificación del artículo 38 de la Ley 15/2009, introducida por el Real Decreto Ley 9/2026, refuerza la necesidad de ajustar los precios del transporte en función de las variaciones del combustible. Este mecanismo no solo protege al transportista cuando los precios del gasóleo aumentan, sino que también permite ajustes a la baja en caso de que los precios disminuyan. La revisión automática, que se activa cuando la variación del precio del combustible supera el 5%, garantiza un equilibrio contractual y evita que los transportistas absorban unilateralmente los sobrecostes. Además,
La obligación de desglosar la variación del combustible en la factura es un avance importante. Este desglose asegura que el coste del gasóleo no se oculte en una cifra global, proporcionando transparencia y claridad tanto para el transportista como para el cargador. En un sector con márgenes ajustados, cada detalle cuenta, y la capacidad de documentar adecuadamente las variaciones de precio puede ser la clave para mantener la viabilidad empresarial y asegurar una competencia leal en el mercado. La falta de un mecanismo objetivo de revisión puede llevar a una presión financiera insostenible, afectando no solo a la empresa, sino también a la organización del trabajo y, en última instancia, a los conductores. La reciente modificación del artículo 38 de la Ley 15/2009, introducida por el Real Decreto Ley 9/2026, ha establecido la obligación de reflejar la variación del precio del combustible de manera desglosada en las facturas del transporte de mercancías por carretera. Este cambio es crucial, ya que permite una mayor transparencia en las transacciones comerciales y protege tanto a los transportistas como a los cargadores serios. Al incluir un desglose claro en la factura, se evita que los costos asociados al combustible queden ocultos dentro de un total global, lo que podría llevar a confusiones y disputas sobre el precio real del servicio. La factura debe incluir, de manera separada, el precio base del transporte, la variación por combustible, el periodo o referencia temporal del servicio, el criterio aplicado para calcular la variación y la identificación del obligado al pago. Este desglose no solo proporciona una base objetiva para cualquier revisión de precios, sino que también facilita la trazabilidad y el control en caso de inspecciones o reclamaciones. Para el transportista, contar con una factura desglosada es fundamental, ya que le permite demostrar que el coste energético ha sido calculado conforme a la normativa y no se ha ocultado en un precio arbitrario. Además, este mecanismo de transparencia contribuye a un equilibrio contractual, ya que no solo protege al transportista frente a grandes cargadores, sino que también asegura que los pagos se realicen de forma justa y conforme a lo pactado. La obligación de reflejar la variación del combustible en la factura es, por tanto, un paso importante hacia la defensa de los derechos de los transportistas y la estabilidad en la cadena logística. El régimen sancionador introducido por el Real Decreto Ley 9/2026 es un aspecto crucial para entender las implicaciones legales de la oposición al desglose del combustible en la facturación del transporte de mercancías por carretera. Este decreto modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, estableciendo infracciones que pueden acarrear sanciones significativas. Es fundamental señalar que no toda oposición a pagar la subida del gasóleo conlleva automáticamente una sanción de hasta 30.000 euros. La normativa distingue entre diferentes tipos de infracciones y sus correspondientes tramos sancionadores. En concreto, el artículo 140.43 tipifica una infracción muy grave que se aplica cuando el precio del transporte supera los 3.000 euros. En este caso, la oposición a reflejar en la factura de forma desglosada la variación del precio del combustible puede resultar en sanciones que oscilan entre 1.001 y 6.000 euros, dependiendo del importe específico del transporte. Por otro lado, el artículo 141.31 se refiere a las infracciones graves, aplicables en situaciones donde el precio del transporte es igual o inferior a 3.000 euros. Las sanciones en este caso varían entre 401 y 1.000 euros, según el importe exacto de la factura. Es importante destacar que, para que se imponga una sanción, el transportista debe poder demostrar que se emitió una factura desglosada que fue rechazada o que se impidió su correcta expedición o aceptación. Por lo tanto, la correcta gestión documental y la transparencia en la facturación se convierten en herramientas esenciales para el transportista, ya que permiten no solo cumplir con la normativa, sino también defender sus derechos ante posibles reclamaciones o inspecciones. Con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2026, es crucial que las empresas de transporte adapten sus contratos y facturas para cumplir con la nueva normativa sobre la revisión del precio del transporte debido a la variación del precio del combustible. Primero, es fundamental revisar los contratos existentes. Asegúrate de que incluyan una cláusula que permita la revisión del precio en función de las fluctuaciones del combustible. Esta cláusula debe especificar que, si el precio del gasóleo varía en más de un 5% entre la celebración del contrato y la realización del servicio, el precio acordado se ajustará automáticamente. Es recomendable que este umbral se pacte por escrito antes o al mismo tiempo que la firma del contrato. En segundo lugar, al emitir las facturas, es imprescindible desglosar los precios.
La factura debe reflejar claramente el precio base del transporte y cualquier ajuste por combustible. Esto no solo proporciona transparencia, sino que también protege tanto al transportista como al cargador, evitando que se oculten costes dentro de cifras globales. Incluye la fecha del contrato o el periodo de facturación, así como el criterio aplicado para el ajuste, que debe basarse en métodos oficiales. Además, es importante conservar toda la documentación relacionada con el servicio, como contratos, órdenes, cartas de porte y comunicaciones. Esto facilitará la prueba en caso de inspecciones o reclamaciones. Recuerda que la omisión de la correcta desagregación de los precios puede acarrear sanciones, por lo que seguir estos pasos no solo garantiza el cumplimiento legal, sino que también promueve una relación comercial más justa y transparente entre las partes involucradas. La entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2026 ha marcado un cambio significativo en el ámbito del transporte de mercancías por carretera, especialmente en lo que respecta a la revisión del precio del transporte en función de las variaciones del coste del combustible. Esta normativa no solo es un ajuste administrativo, sino que tiene profundas implicaciones para los derechos y condiciones laborales de los transportistas. Al establecer que el precio acordado debe revisarse automáticamente cuando el coste del combustible varía en un 5% o más, se crea un mecanismo que protege al transportista frente a la absorción unilateral de los sobrecostes energéticos. Esto es crucial, ya que el gasóleo representa una partida estructural en la operativa diaria, y su fluctuación puede afectar drásticamente la viabilidad económica de una empresa de transporte. Además, el nuevo requerimiento de que las facturas reflejen de manera desglosada la variación del combustible proporciona una mayor transparencia en las relaciones comerciales. Este desglose no solo permite al transportista verificar que se le está pagando de forma justa, sino que también protege a los cargadores serios, quienes pueden demostrar que cumplen con la normativa. La obligación de documentar adecuadamente la variación del combustible se convierte en una herramienta fundamental para los transportistas, facilitando la prueba en caso de disputas o inspecciones. Por otra parte, la normativa introduce un régimen sancionador que penaliza a quienes se opongan a reflejar esta información en las facturas. Esto implica que los transportistas deben estar atentos y asegurarse de que sus facturas cumplen con los requisitos establecidos, ya que una correcta gestión documental puede marcar la diferencia entre una operación rentable y una que lleve a conflictos legales. En resumen, el Real Decreto Ley 9/2026 no solo refuerza los derechos económicos de los transportistas, sino que también mejora sus condiciones laborales al proporcionarles herramientas para una gestión más efectiva de sus recursos. La reciente modificación del artículo 38 de la Ley 15/2009, introducida por el Real Decreto Ley 9/2026, marca un hito significativo en la regulación del transporte de mercancías por carretera en España. Esta norma establece la obligación de ajustar el precio del transporte cuando se produzcan variaciones en el precio del combustible entre la firma del contrato y la prestación del servicio. Este ajuste es vital para proteger la viabilidad económica de los transportistas, quienes a menudo enfrentan presiones para aceptar precios cerrados que no consideran los costos fluctuantes del combustible. La implementación de esta norma exige una mayor transparencia en las facturas, que deben desglosar claramente el precio base del transporte, la variación por combustible, el periodo de facturación y el criterio aplicado para el ajuste. Esta obligación no solo beneficia al transportista, sino que también proporciona a los cargadores una forma de acreditar que los pagos se calculan de manera justa y conforme a la normativa. Es fundamental que los transportistas mantengan una documentación adecuada que respalde sus facturas, incluyendo contratos y comunicaciones, para facilitar cualquier reclamación o verificación por parte de las autoridades. Además, deben estar atentos a las posibles sanciones por la falta de cumplimiento de esta normativa, que pueden variar según el importe del transporte. Para una correcta implementación de la norma, es recomendable que los transportistas revisen y actualicen sus procedimientos de facturación, asegurándose de que todos los aspectos requeridos por la ley estén debidamente reflejados. De esta manera, podrán proteger sus intereses y contribuir a una práctica más equitativa en el sector del transporte.